Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Estamos continuando con las pláticas para ustedes, para pacientes con cáncer de mama. Y el día de hoy tenemos el honor de escuchar al doctor Alan Fonseca, que nos va a hacer, nos vamos a tener el gusto de escuchar, hablarlo sobre un tema que, pues del que casi no se habla, del que a veces hemos, como mujeres, delegamos también, ¿no? Y que resulta que en algún punto, pues nos damos cuenta que es importante, algún punto de la vida nos damos cuenta que es importante y creo que este es un muy buen momento para empezar. El doctor Alan Fonseca trabaja en el programa de mujeres jóvenes del INCAN y pues la idea es que él nos dé como una breve introducción, una introducción sobre el tema para que podamos entender un poco de qué se trata, ¿no? Al final, incluso culturalmente nos han ocultado mucha información, ¿no? Entonces siempre es bueno escuchar la información y que a partir de ahí nos demos la oportunidad de hacer preguntas, ¿no? Para ampliar nuestros conocimientos y bueno, aprovechar mucho el conocimiento del doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, doctora Liz. Hola, buenos días a todas y a todos. Yo soy el doctor Alan Fonseca. Déjenme, les voy a compartir una presentación que traigo. ¿Ahí la ven? Bueno, pues yo soy el doctor Alan Fonseca Pérez Amador y en efecto, trabajo en el Departamento de Tumores Mamarios desde el 2016, ahí en el programa de Mujeres Jóvenes, en donde se atienden a pacientes que acaban de recibir su diagnóstico de cáncer de mama y son menores de 40 años. Y después de eso hice un posgrado en educación sexual y después de eso hice la maestría en sexología clínica y psicoterapia sexual. Entonces, pues prácticamente desayuno, como y ceno sexualidad y pues obviamente combinado con mi área de investigación, que han sido las pacientes con cáncer de mama. Definitivamente este es un área de mucho interés porque pues prácticamente cuando yo empecé a trabajar estaba no explorada, o sea, la línea de investigación pues ahí estábamos viendo qué pasaba con la sexualidad de las pacientes, pero en realidad no les hacíamos nada, no les preguntábamos nada, solamente les hacíamos algunos cuestionarios y de pronto algunas cosas que afectan directamente la calidad de vida se quedan pues ahí flotando en el aire sin que nadie se atreva a dar como una opinión bien fundamentada y hacer algo en realidad, ¿no? Entonces, este trabajo es de un equipo multidisciplinario que no nada más le compete al oncólogo, de pronto también hay que involucrar a los psicólogos, a los sexólogos, a los médicos generales, a trabajo social, a todas las personas que puedan mirar estos diagnósticos de diferentes ángulos y así poder atacar las necesidades de las pacientes de una forma integral, ¿no? Entonces, un poquito sobre mí y, pues bueno, los objetivos de esta plática son conocer los aspectos generales sobre sexología, algunas cosas como muy contundentes, muy importantes que deben de saber que estudiamos nosotros los sexólogos, eh, poder identificar cambios en la sexualidad en el transcurso oncológico y dar contactos para asesoramiento, porque, como les decía, no necesariamente en el INCAN o en algunos centros especializados se otorga atención sexológica. Y pues bueno, inicio siempre esta plática preguntándole a las pacientes y a los pacientes qué es la sexualidad. Eh, Normalmente pues como que se quedan muy así detenidos, no saben muy bien qué contestar, como que todo lo tienen asociado a la parte erótica, ¿no? Al tener relaciones sexuales, como al fajoneo, tal vez juegos no sé, eróticos, y no necesariamente saben como todas las partes que comprende la sexualidad. Entonces les voy a dar una definición que es de la Organización Mundial de la Salud, que es la sexualidad es un aspecto central de los seres humanos que comprende muchísimas cosas, no solamente la parte erótica, está el sexo, el género, la identidad, roles, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad, reproducción. Entonces, si ven las áreas que comprende la sexualidad después, bajo esta definición, pues es mucho más amplio que solamente tener relaciones sexuales. Y ya incluimos a la parte de reproducción, identidad y roles, cómo te llevas con otras personas, cómo te relacionas, cómo te vinculas, cómo te ves a ti mismo, cuál es tu orientación sexual,
en qué contexto te encuentras, o sea, en contexto cultural y social, pues entonces ya nos damos cuenta que la sexualidad es mucho más grande que solamente relaciones sexuales. Y es vivida y expresada a través de pensamientos, fantasías, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Que en cada persona es diferente. O sea, yo siempre les digo a los pacientes y a las pacientes que la sexualidad es como una hermanita de la personalidad. Cada sexualidad es única, irrepetible y de pronto caemos en la trampa de querer como encasillar a todas las sexualidades como en ciertos cajones, ¿no? O eres heterosexual, o eres homosexual, o eres pero cada persona es diferente y cada persona va a tener pensamientos distintos, crecimientos distintos, construcciones diferentes a lo largo de su vida y que se van a ir modulando de acuerdo a muchísimas cosas, ¿no? Como factores infinitos que al igual que la personalidad. ¿Por qué es necesaria la educación sexual? Y eso lo pregunto desde antes de que nos enfrentemos a un diagnóstico oncológico. Si tuviéramos educación sexual o si hubiéramos tenido, tendríamos un mejor desarrollo de nuestras emociones, conoceríamos mejor nuestro cuerpo, podríamos tener una mejor planificación familiar, podríamos prevenir mejor las infecciones de transmisión sexual, podríamos cuidar mejor de los demás y tendríamos una mejor calidad de vida. Cuando me acerco a las personas y les pregunto, bueno, ¿qué acercamiento has tenido a la educación sexual? La mayoría contesta nulo o casi nulo. Inclusive personas que se dedican a dar atención en salud no tienen conocimiento sobre educación sexual o cosas muy básicas. Y de pronto, pues eso sí puede afectar a los pacientes, a la forma en la que las personas se desarrollan y tenemos una como concepción muy limitativa de cómo debe de ser el desarrollo de la persona en su sexualidad. Entonces, bueno, nosotros los sexólogos tenemos muchas formas de estudiar la sexualidad, pero aquí les voy a poner o les voy a presentar un marco que a mí me ha parecido muy útil, que es la teoría de los olones de la sexualidad, así les llaman, ¿no? En resumidas cuentas son 4 esferas en las cuales la persona se desarrolla a lo largo de su vida. Ahorita voy a explicar de qué se trata cada una de las esferas, pero son la reproductividad, el género, los vínculos afectivos y el erotismo. Esas son las 4 esferas que construyen la sexualidad de cada persona y cada uno la va a desarrollar de una forma diferente. Empezando con el género, es la serie de construcciones respecto a pertenecer a las 2 dimensiones de los seres humanos, masculina o femenina. O sea, esto quiere decir cómo te ves, cómo naciste y cómo te reflejas a ti mismo. Entonces, a la mayoría de las personas se les asigna un sexo biológico al nacer de acuerdo con los genitales que tienen. Y puede ser hembra o macho, pero hay algunas personas que nacen con genitales ambiguos o que tienen alguna situación ahí y entonces tenemos que clasificarla de una forma diferente a la que conocemos socialmente, que está dividida en solamente 2. Hay todo un espectro de situaciones que pueden ocurrir nada más en la parte biológica. Y de eso se desarrollan otras cosas que son la identidad de género y es cómo tu cerebro entiende que eres tú o cómo te ves tú como hombre o como mujer. Y dentro de eso también hay un espectro de cosas que hay entre hombre y mujer. Y después de eso sigue cómo a lo largo del tiempo tú integras o cómo expresas la forma en la que te ves, si masculino o femenino o algo intermedio. Entonces, como podemos ver, el género tiene una serie de matices que en todas las personas es distinta. Y todos estos matices son algo que se puede encontrar en la normalidad de la sexualidad humana, ¿no? Entonces, como les decía hace rato, el hecho de querer encasillar a una persona dentro de cómo debe de ser, si debe de ser un hombre muy macho, musculoso, de tal forma que provee, o una mujer muy femenina, buena madre, que sea comprensiva, que sea muy, no sé, muy tierna, pues eso es encasillar y creo que a lo largo del tiempo eso le ha hecho mucho daño a la humanidad. No, entonces, esta es una de las áreas que investigamos los sexólogos dentro de la consulta y ahorita les voy a explicar un poco cómo se afecta dentro de los tratamientos oncológicos.
Y finalmente, algo que no expliqué es la orientación sexual, ¿no? Que todos tenemos una orientación sexual, a alguien nos gusta alguien, y puede ser ya sea heterosexual, bisexual, asexual, pansexual, homosexual. O sea, eso cae dentro de la normalidad también del género y todas las personas lo desarrollan, ¿no? Súper. ¿Tiene alguna duda sobre...? Ay, déjenme ver que aquí pusieron algo en el chat. Yo las estaba poniendo, si Sí, quieres ya las vi. dejamos al final. La idea, ya que interrumpí, ya que hiciste una pausa, pues aprovecho para hacerla también. Por favor, vayan poniendo sus dudas en el chat para irlas comentando cuando el doctor termine. Y les encargamos, porfa, que pongan sus nombres y correos electrónicos porque nos interesa mucho saber su opinión sobre cada cosa que estamos trabajando y es necesario contactarnos a través de este medio. Mil gracias. Súper. Entonces, estos matices del género existen, o sea, todas las personas lo desarrollan, los representan y les van a pasar a lo largo de su vida. Esto no es algo de lo que tengamos que estar o no estar de acuerdo, solamente pasa. Y pues bueno, este es el género, una de las grandes esferas de la sexualidad. Lo que sigue son la reproductividad y es la posibilidad humana de producir individuos que en gran medida sean similares, no iguales, a los que produjeron y las construcciones alrededor de esta posibilidad. Entonces, reproductividad se parece mucho a reproducción. La mayoría de las personas como que lo entienden como si fuera reproducción, pero no necesariamente es así, porque una persona puede expresar su reproductividad sin reproducirse y tener una construcción de la reproductividad correcta. Entonces, siempre pongo aquí en la reproductividad este ejemplo, que es, no sé si han visto la película de Mi villano favorito, es este hombre que adopta a 3 niñas y además adopta a todos estos monitos amarillos que son los Minions. Y la forma en la que él expresa su reproductividad, que por cierto es una reproductividad sana, es enseñándoles a estos Minions cosas que a él le parecen adecuadas, ¿no? Y además adopta a las niñas. Eso quiere decir que no se reprodujo. Entonces, otras formas de expresar la reproductividad es, por ejemplo, cuidando a los demás o enseñándole algo a alguien. Como les decía, la sociedad de pronto construye estas cajas rígidas en las cuales nos tienen que encasillar y, por ejemplo, hay muchas mujeres que si pierden su fertilidad o tienen alguna situación en la cual no se pueden reproducir, entonces tienen esta como carga social en la cual pues son mal vistas o no sé, de pronto eso puede ser algo muy aplastante y muy negativo para la reproductividad de las personas y les digo, el hecho de que no te puedas reproducir no es algo, no tendría que ser algo negativo. ¿Tiene alguna duda con reproductividad? Si no, pasamos a la que sigue, que son los vínculos afectivos, y estos son la capacidad humana de desarrollar afectos intensos, o le conocemos como resonancia afectiva, ante la presencia o ausencia, disponibilidad o indisponibilidad de otro ser humano en específico, así como las construcciones mentales, individuales, sociales que de ellos derivan. Pues esto es nada más cómo es que nos relacionamos con otras personas, los vínculos afectivos que podemos establecer entre hermanos, padres, amigos, vínculos románticos. Todos los vínculos afectivos se estudian dentro de la sexualidad porque el hecho de que no se puedan construir de forma adecuada, pues de pronto puede dar luz para algunas otras situaciones, ¿no? Entonces siempre es muy importante indagar cómo están nuestros vínculos afectivos, cómo nos desarrollamos con otras personas, cómo es que nos vemos con otras personas. Estaba muy fácil. Y finalmente la parte que nos compete más y que siempre es a la que le achacan toda la parte de la sexualidad, el erotismo, que son los procesos humanos en torno al apetito por la excitación sexual, la excitación misma y el orgasmo, sus resultantes en la calidad placentera de estas vivencias, así como las construcciones mentales alrededor de estas experiencias. Y esto se explica muy fácil con pues, las experiencias eróticas que hemos tenido y cómo es que las hemos integrado a lo largo de la vida, cómo las vemos, cómo las hemos vivido, qué recuerdos tenemos alrededor de ellas, cómo han impactado nuestra vida y cómo es que si las queremos repetir, si no las queremos repetir, cómo es que las vivimos, cómo es que pues las vamos a vivir, ¿no? Entonces todo eso es el erotismo y pues como ya ven,
pues son muchas más las cosas que integran o que constatan a la sexualidad que solo el erotismo. Entonces, bueno, esas son las esferas que estudiamos, esas son las cosas las áreas en donde podemos encontrar oportunidades dentro de no solamente la patología oncológica, sino a lo largo de la vida. Y ahorita vamos a hablar un poco del cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se reproducen sin control y adquieren la capacidad de invadir otros tejidos. Entonces, las personas que hayan vivido el cáncer de mama, pues sabrán que es un tumor que va creciendo y va creciendo hasta que empieza a tener unas afecciones en otras partes del cuerpo. Y para controlarlo o tratarlo, hay veces que podemos llegar a que las pacientes lleguen a remisión y que no haya problema, damos varios tipos de tratamiento. Los tratamientos oncológicos son pues la cirugía, la quimio, la radio y la terapia hormonal. Son como la base de las terapias que damos. También hay otra que es la terapia anti-HER2, pero esa no afecta tanto la sexualidad, pero estas sí. Y es muy importante que sepan pues en qué momento oncológico se encuentran porque va a haber cambios en la sexualidad. Puede haber cambios desde el principio, desde antes de recibir los tratamientos, durante los tratamientos y la mayoría de las veces, si no se tratan, pues se van dejando así como encajonadas y olvidadas atrás y algo que pudo haber salido de una forma muy fácil termina siendo un problema que se complica. Entonces, los cambios en la sexualidad son cambios físicos, emocionales, sociales, relacionados con todas las esferas que acabo de decir. Entonces, aquí les puse una tablita que habla sobre los cambios que puede haber durante y después de los tratamientos oncológicos, ¿no? O durante la enfermedad oncológica. Y entonces podemos empezar, por ejemplo, con la parte de reproductividad. Y es las pacientes que reciben quimioterapia algunas veces tienen afecciones en la fertilidad, disminución en la capacidad de embarazarse o quedan infértiles. Entonces, pues es un área de oportunidad que se debe de tratar y que no nada más la tiene que ver el oncólogo, sino también el sexólogo, el psicólogo y además la biología de reproducción. Disminución en el tiempo de vida, ¿no? Entonces, o en la capacidad de reproducirse por tiempo, porque a lo mejor hay veces que la quimioterapia envejece los ovarios y entonces otra vez es pegarle a la fertilidad. O el hecho de que tengas que tomar decisiones de forma más rápida o antes. A lo mejor tú tienes 30 años o 25 años y no estabas pensando en embarazarte y de pronto tienes que tomar esa decisión, si te informan. Bueno, en identidad de género, una de las grandes problemas a los que nos enfrentamos en el INCAN es el cambio en la imagen, ¿no? El hecho de que haya una mastectomía, a las pacientes eso les pega muchísimo en cómo se ven como mujeres, cómo es que han perdido su feminidad o piensan que pueden perder su feminidad por la mastectomía o porque se caiga el pelo. Y evidentemente el impacto que eso tiene en su pareja, ¿no? O las personas que tiene alrededor. Entonces, el cómo te ves como mujer, el cómo afecta tu autoestima, en todos los cambios psicológicos que puede haber alrededor de eso, pues es algo que también se debe de tratar y se debe de platicar. Y mientras más temprano lo hagas, inclusive antes de que pase, entonces puede haber mecanismos de acoplamiento mucho mejores y mucho más, pues sí, que le otorguen calidad de vida a los pacientes. En cuanto a los vínculos afectivos, pues va a haber una modificación en los roles dentro de las familias. Entonces, el rol de cuidador primario puede existir, el rol de paciente, el hecho de que a lo mejor ya no vas a poder salir a trabajar o que a lo mejor tienes que platicar con tus hijos. Todos estos cambios dentro de la forma en la que se relacionan las personas pueden modificar el estilo de vida de los pacientes y evidentemente impactar su calidad de vida. Y también el estrés que puede ejercer la enfermedad oncológica dentro de todos estos vínculos. Y finalmente, pues en la parte erótica, que insisto es una de las partes que más se afecta, pues puede haber muchísimos cambios, empezando por el bloqueo hormonal, pues produce cambios en la funcionalidad
de los genitales, ¿no? Hay atrofia en las paredes de vaginales, hay disminución de la lubricación, hay dolor en la penetración, hay cambios en el humor, hay bochornos, hay problemas de sueño, cambios de humor, insisto, muchísimas cosas. La quimioterapia también, durante la quimio, lastima mucho las mucosas, entonces también tener relaciones sexuales de pronto durante las quimioterapias puede ser doloroso, puede tener, puede haber disminución del deseo, puede haber anorgasmia o retardo en el orgasmo. Entonces, todas estas cosas, si se le avisa a la paciente, o la paciente ya sabe que esto puede ocurrir, entonces tenemos formas de resolverlo y además de platicarlo. Hace rato la doctora Liz, atrás de las bambalinas, nos decía, pues es que sí, está muy invisibilizada esta parte de la mujer, ¿no? El placer de la mujer y la sexualidad de la mujer, y es verdad. Socialmente hemos castigado muchísimo el placer femenino y hemos castigado muchísimo la sexualidad y el desarrollo adecuado de la sexualidad femenina. Entonces, muchas de las cosas que siempre le digo a las pacientes un poco para que entren en confianza es, vamos a tratar de barrer todas esas como estigmas sociales que traemos cargando y vamos a hablar de esto y vamos a decir, bueno, ¿por qué no estamos tratando de que nuestras relaciones sexuales y que nuestras relaciones interpersonales sean placenteras? O sea, ¿por qué estamos teniendo tantos problemas para poder visibilizar el placer y visibilizar pues sí, como todo exponenciar todas las posibilidades de las relaciones sexuales. Y no se platica. Entonces, esperemos que un poco de educación sexual, un poco de conocimiento nos blinde y blinde a las generaciones futuras para poder tener una sociedad mejor. En fin, otra de las cosas importantes es que nuestras sexualidades están interconectadas con sexualidades de otras personas. Entonces, lo que me pase a mí le va a afectar a los desarrollos interpersonales de mis hermanos, mis papás, mi pareja, cómo es que yo me siento o cómo es que yo tengo una funcionalidad erótica, pues le va a afectar directamente a mi pareja. ¿Cómo es que me relaciono? Pues a todos, a mis círculos. ¿Cómo es que yo me veo? Pues a lo mejor a mí y también a mis círculos. Entonces, considerar que no somos como una individuo aislado, sino que estamos conectados con otras personas, también es algo que en lo que se puede trabajar. Muchas veces los esposos de mis pacientes son los que más preocupados están o los que más problemas tienen o que no saben cómo relacionarse de nuevo con sus parejas. Y esto es un área de oportunidad que se puede ver dentro de la consulta y que finalmente, si se resuelve, pues le regresas la calidad de vida, evitas divorcios, mejoras las relaciones sexuales, mejoras muchísimas cosas que pueden ser. Pero el punto es que las pacientes puedan platicar de esto y que las pacientes estén enteradas de que esto puede ocurrir. Y pues bueno, si ustedes son pacientes del INCAN, posiblemente sí les hayan hecho recomendaciones, pero esta plática yo siempre la doy a otras pacientes y les pregunto que si alguna vez les han hecho recomendaciones sexológicas derivadas del cáncer, o sea, qué cosas se tienen que hacer. Y las que tienen mucha suerte me dicen, no, sí, pues afortunadamente me dijeron sobre la fertilidad antes de recibir tratamientos y entonces tuve la oportunidad de tomar decisiones, ¿no? Por lo menos ya estar informada. Pero no pasa de ahí. No pasa, no les dicen, oye, pues a lo mejor vas a empezar a tener una resequedad vaginal terrible o tu deseo se va a detener. Entonces, ¿qué hay que hacer como para reactivar tu deseo? ¿Qué hay que hacer para reactivar tu placer dentro de las relaciones sexuales? Como que nadie de eso se platica y es muy pertinente esta plática porque finalmente da la opción de que las pacientes puedan buscar ayuda y si algo de esto les ha resonado, decir, oye, me está pasando esto, ¿cómo lo resuelvo? ¿No? Y tratarlo en terapia. Entonces aquí les puse unas recomendaciones generales que les doy a las pacientes, independientemente de cuáles hayan sido sus tratamientos o en qué momento oncológico se encuentren, siempre hay muchas cosas que hacer y espero que algo de esto les resuene. Primero que nada es pedir ayuda al reconocer algún síntoma.
el dar psicoeducación por parte del área médica y conocer las repercusiones oncológicas de cada tratamiento y de cada, hacia qué esfera de la sexualidad. Comunicación con los profesionales de la salud, el ajuste farmacológico en caso de ser posible. Esto casi nunca es posible, pero hay veces que sí. Resignificar cada esfera o cada parte de la sexualidad con las pacientes y finalmente acudir a terapia especializada en caso de que se requiera. En cuanto a las recomendaciones de género, es abrir el diálogo. ¿Cómo es que una persona con un antecedente oncológico se veía antes como hombre o como mujer? ¿Y cómo es que el tratamiento modificó esa visión, ¿no? Y verdaderamente si es algo que tendría que afectar la esencia de la persona. ¿Cuáles son los cambios que hubo por la mastectomía u orquiectomía en caso de que haya habido cáncer de testículo, por ejemplo? Porque también la sexualidad de los hombres es otra cosa que es, digo, no quisiera tocarlo mucho aquí porque aquí hay puras pacientes, pero es otra cosa que está invisibilizada y que tiene otras particularidades. Resignificar la sensibilización del área intervenida. Muchos pacientes, por ejemplo, utilizaban los pezones para tener relaciones sexuales como áreas erógenas. Y de pronto el hecho de la mastectomía que genere anestesia o que ya no se sienta nada ahí, pues puede ser muy molesto durante las relaciones sexuales o en cualquier momento, ¿no? Entonces, resignificar esa sensibilización, platicar sobre qué otras áreas del cuerpo te pueden interesar o pueden servir para esta parte erótica. Trabajar en el autoestima de la nueva imagen y reconstrucción, ver la posibilidad de que haya una reconstrucción o que se hagan tatuajes, ¿no? Muchas personas también utilizan los tatuajes como para cubrir las cicatrices y a muchas personas les sirve. En cuanto a recomendaciones de reproductividad, pues la preservación de fertilidad, se pueden congelar espermas, óvulos, embriones, tejido ovárico testicular antes de que se quiten o que se radien o haya quimioterapia. Se debe dar un asesoramiento oportuno. Ahorita con los tratamientos actuales para cáncer de mama ya hay un gran incremento en la expectativa de vida. Entonces eso también es un área de oportunidad para trabajar con las pacientes, quitarles un poco de ansiedad. Esto es muy psicológico, pero también tiene que ver con la sexualidad. Valoración del panorama oncológico dependiendo de la evolución, ¿no? Y entonces ir viendo día a día qué es, cómo evoluciona la paciente y con qué noticias hay que darle. Y las recomendaciones de vínculo son cambios en los roles cotidianos, cómo hacer un buen ajuste, platicar con la pareja, platicar con la paciente, cambios en la relación por enfermedades que ponen en riesgo la vida, insisto, o sea, mucho diálogo, mucha discusión, cómo es el rol del cuidador primario y revisar que no se hagan estrechamientos en las relaciones o abandonos, ¿no? O sea, que ni se vuelvan amalgamadas las relaciones ni que se separen tanto. O sea, tratar de que haya como una distancia adecuada y viendo cómo van evolucionando las pacientes y sus cuidadores, ¿no? Finalmente, las recomendaciones del erotismo, revisar los tratamientos hormonales que bloquean el deseo, darles asesoramiento sobre cómo es que las relaciones sexuales y cómo es que toda esta función erótica va a ir cambiando. Muchos pacientes refieren que ya no sienten nada o que ya no tienen deseo, entonces hay muchas formas de rehabilitar el deseo, cambiar la velocidad en la que se tenían las relaciones sexuales, platicar sobre a lo mejor erotismo como fajes o como preámbulos mucho más largos que antes, o sea, ya no es como que literal sea un switch, sino permitirles más tiempo para poder, insisto, como echar a andar el deseo, trabajar con ejercicios del piso pélvico para hacer rehabilitación genital, la reestructuración del deseo del placer y la comunicación erótica con la pareja, que es siempre muy importante. Y pues bueno, termino siempre esta plática con esta frase que me encanta, que dice: no te avergüences de tu historia, ya que inspirará a muchos. Y les dejo, hay dos formas. En el INCAN yo les puedo dar consulta en caso de que la necesiten. Si quieren, pregúntenle a la doctora Liz cómo contactarme. Y la otra es que en caso de que haya muchos pacientes en el INCAN, porque eso luego termina ocurriendo, es que lo pueden hacer a través de la Fundación Milk, que ahí les dejo su teléfono y pues, podemos agendar también a través de ellos.
insisto, este trabajo que les platiqué no nada más consta del sexólogo, es un equipo multidisciplinario y tomamos decisiones entre muchos. Sin embargo, la parte del asesoramiento sexológico sin duda tiene que ser con alguien especializado. No lo puede hacer el oncólogo porque el oncólogo no sabe. Un psicólogo que no haya recibido tratamiento de sexología tampoco sabe. Tiene que ser especializado. Entonces, lo platicamos y creo que muchas cosas se pueden rehabilitar, se puede otorgar mucha calidad de vida, pero tenemos que quitarnos esta como maldición del silencio que tenemos, que nos han heredado pues nuestros antepasados conservadores que tenían muchos temas de la sexualidad, ¿no? Y pues les doy las gracias, de verdad siempre es un placer venir a platicar con ustedes sobre esto y siempre es muy enriquecedor ver que estos espacios se siguen abriendo, que a la gente le interesa y sobre todo ver que llegan más personas a la consulta y que las vidas de verdad se mueven y cambian. Maravilloso, doctor. Muchas gracias. Sí, muy, muy revelador, ¿no? Y realmente es un aperitivo, ¿no? Lo que nos comentaste, es la idea. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas. La primera, van a ir en el orden en el que nos fuiste dando los temas. Lo primero es como lo sexual, la sexualidad en general. Dice, ¿es normal que un niño diga, quiero ponerme un vestido o pintarme como su mamá? Bueno, como tu mamá. Pues mira, dependiendo de qué edad, pero normalmente lo que nosotros los sexólogos decimos en esas fases del desarrollo es permítele al niño hacer lo que quiera. Muchas veces son actitudes de imitar a los papás o imitar a sus roles y no significa nada. Sin embargo, hay algunos casos en los cuales sí va a haber un desarrollo del cerebro en el cual el cerebro identifica al niño masculino, al niño que nació con genitales masculinos, y el cerebro se identifica como un cerebro femenino. Y eso es algo normal, o sea, eso no es patológico, es algo que ocurre dentro de la sexualidad humana. Y entonces lo que hay que hacer es pues nada más acoplarnos a lo que el cerebro de esa persona diga. Muchas veces hay que luchar contra la sociedad, muchas veces hay que luchar contra el qué dirán los demás, pero es porque estamos muy mal educados de todas las posibilidades que puede haber dentro del desarrollo del género. Entonces, lo que yo diría es obsérvalo y ve viendo y no lo tomes como algo negativo, más bien tómalo como algo del desarrollo de tu hijo. Ok, muchas gracias. Y de esa temática general, ¿se puede mejorar el erotismo si hubo una experiencia traumática en la infancia? Sí, claro. Si hubo una experiencia traumática en la infancia pensando en un abuso sexual o violaciones o algo así, lo que se recomienda siempre es acudir a terapia. O sea, porque eso tiene unas repercusiones que a lo mejor no son muy visibles, pero sí son importantes. Y puede ser modificaciones en la personalidad, problemas de depresión, PTSD, que tengas como flashbacks de que te acuerdas de las cosas que te hicieron. Entonces, si eso lo llevas a terapia y se hace un proceso terapéutico correcto, no solamente mejoran el erotismo, sino todas las áreas de el desarrollo que se pudieron haber afectado por esos abusos, ¿no? O por esas experiencias traumáticas. Ok, gracias. Dos preguntas relacionadas con lo de la quimioterapia, te las voy a hacer juntas. ¿Okay? ¿Pueden tener relaciones sexuales mientras está bajo quimioterapia? Esa es una. Y la otra, ¿qué tanto se afecta la menstruación durante la quimioterapia? Ok, sí pueden tener relaciones sexuales mientras están en quimioterapia, no hay ninguna contraindicación, pero pues ahí vayan sintiendo ustedes, o sea, porque hay veces que la quimio es muy cansada, que de verdad produce mucha resequedad, mucha molestia, muchos síntomas secundarios, y pues eso depende de cada quien, pero si no, ustedes no sienten que no pueden, entonces ustedes denle. La verdad es que el tener relaciones sexuales es un síntoma de salud. Y ¿cuál era la otra pregunta? Que sí. La menstruación. La menstruación. Cada persona es distinta.
Hay personas o pacientes que llegan conmigo y me dicen, no, pues yo nunca dejé de menstruar, nunca dejé de nada. Y hay otros pacientes que a la primera quimio dicen, no, pues a mí se me cortó la menstruación. Y esto es muy importante porque independientemente de que estés menstruando o no estés menstruando, puedes quedar embarazada durante una quimio y eso es algo muy malo. O sea, me refiero a que vas a tener que optar o por tener al bebé o por tener quimios, pero no puedes las dos al mismo tiempo. Entonces, lo que les recomendamos a los pacientes es que utilicen métodos anticonceptivos no hormonales, puede ser el dispositivo intrauterino no Mirena o el condón. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. De todas maneras, estas asesorías se tienen que dar con cada paciente cada vez que les van a dar quimio, pero para que sepan. Ok, parece que la parte de los tatuajes generó varias preguntas. Te las voy a ir haciendo una por una porque eres tan olvidadizo como yo. Ok, Pero varias son sobre lo de los tatuajes. ok. Ay, Dios mío, ya las perdí. Eh, ¿Cuánto tiempo debo esperar después de mi tratamiento para tatuarme? ¿De qué tratamiento sería? Porque puede ser Supongo que, quimio, puede ser radio, puede ser la cirugía. Esa pregunta, en realidad, con quien la deberías de hacer es con el cirujano. Pensando en una mastectomía, dependiendo del tipo de mastectomía, dependiendo, o sea, porque hay veces que nada más quitan un pedacito de la mama, pero hay veces que quitan toda la mama con ganglios, con un pedazo de a lo mejor el músculo. Entonces, quien te debe de asesorar eso es el cirujano. y hay otra muy similar, después de una cirugía, y aquí es específico, de mastectomía, ¿puedes hacerte tatuajes? ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para hacerlo? Sí puedes hacerlo, pero insisto, eso lo tiene que ver caso por caso el cirujano, ya sea el que te hizo la operación o el cirujano plástico. Ok. Algo que está un poco relacionado con eso, dice, aparte de los pezones, ¿qué otra parte podemos ocupar en la sexualidad? Pues todo, o sea, en realidad la piel está hecha para sentir y piénsalo así, como desde afuera hacia adentro, pensando en tu imaginación, es una de las armas más potentes. Después, todos los órganos de los sentidos, los ojos, los oídos, puedes poner música, puedes poner tango, vals, música clásica, lo que sea. Puedes ponerte una película pornográfica, puedes ponerte cosas para comer, fresas, chocolates, ostras, la. Puedes, en realidad, cualquier parte del cuerpo la puedes utilizar y todo lo que integres con los sentidos lo puedes utilizar en tu imaginación. Eh, entonces, pues eso. Sí, es cuestión como de explorar, ¿no? Porque al final, dentro de esa misma educación, ¿no? Donde pensé todavía en el que había un hoyito en la sábana, ¿no? En la que solamente todo Claro, estaba ligado a los órganos genitales y nos enseñaron que lo demás no se sentía, ¿no? Entonces, como que claro. también tiene mucho que ver esa parte de que toda la sexualidad la hemos centrado en los genitales, lo hemos centrado en los genitales, ¿verdad? Completamente. Y sabes qué, esto que dices es muy importante porque además así lo hemos centrado en los genitales masculinos. O sea, el placer de la vulva y de la vagina está completamente invisibilizado. Es más, socialmente tenemos concebida a la vulva como algo sucio, como algo malo, como algo feo, como algo... Y en cambio al pene lo tenemos ahí en un estándar de oro en donde se debe de idolatrar. Y no, tienen o sea, es más, las mujeres tienen muchos más receptores sensitivos en los órganos genitales para sentir placer que los hombres. Entonces, pues exploren. El punto es que nos olvidemos de estos temas de estos tabús, estos pues sí, temas que nos detienen de sentir el placer al 100%. Y les digo, mucho de esto puede salir en terapia, porque hay personas que les dan una educación tan restrictiva que no se pueden ni ver, no se pueden tocar, no se pueden lavar, no le pueden decir el nombre de los genitales a sus genitales. Entonces, lo vemos en terapia. Ok. Y ahora, algo sobre, bueno, no, iba a ser sobre el C, pero lo iba a agrupar, pero no, esta es una parte. Dice, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para poder embarazarte o embarazarse después de las quimioterapias?
y si tuviste tratamiento para cuidar tus ovarios. O sea, a ver, déjame ver, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para poder embarazar después de las quimioterapias y tuviste tratamiento para cuidar tus ovarios? Ok, eso depende del subtipo molecular del cáncer de mama, qué etapa haya tenido, o sea, qué tan grande haya sido el tumor, qué tan agresiva haya sido la enfermedad y en qué tratamientos te hayan dejado de vigilancia. Normalmente los oncólogos no se arriesgan a permitir un embarazo 5 años, o sea, en los primeros 5 años. A partir del año número 5 se puede ir discutiendo así como planeando muy bien el periodo en el que se puede embarazar, pero esto depende mucho de las características de la paciente, del tumor y de lo que se haya hecho. Entonces, eso hay que discutirlo con el oncólogo. Sí se puede, pero por lo menos 5 años normalmente. Ok. Eh, Otra pregunta. Si no tengo deseo sexual y quisiera satisfacer a mi pareja, ¿qué puedo hacer? Venoterapia, porque en realidad nosotros los sexólogos decimos el placer es de quien lo trabaja. Entonces, qué aburrido que estés ahí tú nada más pensando en que quieres satisfacer a tu pareja sin tú también. Podemos hacer muchas cosas para rehabilitar tu deseo, para rehabilitar toda esta parte erótica y ya después te damos un poquito de psicoeducación para que disfrutes con tu pareja. Que esa siguiente pregunta es algo muy similar. Dice, ¿cómo puedo subsanar? ¿Cómo puedo hacer para subsanar? ¿Cómo afectaron los cambios en mi imagen para volverme a sentir deseable? Ah, claro. Pues eso también se tiene que platicar en terapia. Hay que ver de dónde viene esta construcción de que pues tu valor estaba dentro de las mamas, ¿no? O lo perdiste por la cirugía. Pues el valor no está ahí. Y creo que sí hay cosas que se pueden hacer, pero se tienen que platicar individualmente. ¿Se puede generar un problema en tu cuerpo o aparato reproductor si dejas de tener relaciones sexuales por varios años? No, o sea, en términos generales no. Afortunadamente el cuerpo está hecho como para que cuando lo quieras volver a utilizar ahí esté como nuevecito, pero sí, o sea, el hecho de que no lo utilices hay veces que adelgaza las paredes vaginales, que la función a veces tarda un poquito más en surtir efecto. Imagínate como un músculo. O sea, cuando no vas al gimnasio o cuando no haces ejercicio, pues te empieza a poner como más delgadito, delgadita, más flácido. Y cuando quieres regresar a hacer ejercicio, pues entonces te cuesta más trabajo. Eso nada más, eso es lo que pasa. Ok, Pero no que te vaya a pasar algo negativo o algo, que te vayas a enfermar o algo así. No, afortunadamente no. ok. ¿Cuáles pueden ser las otras formas de erotismo que puedo realizar con mi pareja si no quiero o no deseo tener relaciones sexuales? Que es un poco similar a la otra, ¿no? Las pésimas concepciones que tenemos es que las relaciones sexuales son solamente penetrativas. No podemos jugar con muchísimas cosas antes y ni siquiera pensar en tocar los genitales. Y pueden ser masajes, besos, caricias, echarte no sé, una buena bailada, salir de fiesta, o sea, como que una buena plática con un vino. O sea, como que hay muchas formas de interacción que están como, es un híbrido entre los vínculos y el erotismo, que pueden ser muy satisfactorias sin tener que llegar a la penetración. Entonces, pues ahí echa a volar tu imaginación, yo diría. O sea, ¿qué cosas en común tienes con tu pareja? Y encuéntrate 1 o 2 horas al día en las que puedan disfrutar de esa actividad. Y a lo mejor empezar a involucrar más caricias, más contacto físico, a lo mejor este jugueteo con miradas. eh, y pues sí, a lo mejor dentro de un tiempo puedes ir rehabilitando esta parte y volver a querer tener relaciones sexuales. Voy a hacer una pregunta aparte es que lo que tú dijiste me acaba de hacer pensar que, o sea, como que cuando he escuchado a las pacientes hablar sobre esto, o sea, cuando les hemos preguntado sobre su sexualidad en general en las encuestas, me dicen, y no tienen pareja, me dicen, no, es que eso no es un problema, ¿no? Pues no tengo sexualidad porque no tengo pareja, ¿no?
Y yo creo que eso es algo también muy, muy fuerte, ¿no? En este sentido, porque pareciera que la sexualidad, como, bueno, y tiene que ver con lo que dijiste al principio, ¿no? Realmente es una relación conmigo mismo o misma, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Y también otra vez nos regresa a los tabús, ¿no? Claro, Que nos dijeron que era pecado, que nos iban a salir pelos en la mano y todas esas cosas raras, ¿no? claro. ¿Qué piensas de esto sobre cómo, o sea, cómo las mujeres en este caso podrían experimentar su sexualidad si no tienen una pareja? Está súper fuerte esto, ¿no? Porque esta es otra de nuestras herencias de nuestra cultura machista heteronormada, ¿no? Que la sexualidad y el placer de las mujeres tiene que depender forzosamente de un hombre. O sea, y está cañón eso. A mí también las pacientes que de repente me contestan cuestionarios es como si no tengo pareja, no tengo sexualidad y para nada, al contrario. O sea, tienes la oportunidad de explorar tu sexualidad sin que te le tengas que rendir cuentas a nadie, ¿no? O sea, por estos tabús heredados. Entonces, yo digo que las personas deben de permitir conocerse, conocer su cuerpo, explorar su placer y explorar toda esta genitalidad que a solas. O sea, existen momentos eróticos no solamente genitales, sino corporales a lo largo de la vida, con a lo mejor cariñitos que te puedes hacer tú, o escuchando una buena canción y tomándote una copa de vino, o sea, como meditando, haciendo ejercicio, o sea, como que todas estas son formas de conocer tu cuerpo y tener una relación con tu cuerpo. Y si nos acercamos a lo erótico, entonces pues la masturbación, el conocer tus genitales, el saber dónde te gusta que te toquen, dónde te gusta que te besen, dónde te gusta que te acaricien, pues es una forma de explorar tu sexualidad. No depende de nadie más que de ti. Inclusive teniendo relaciones sexuales con una pareja, el placer es tuyo y vas a alcanzar el orgasmo y vas a alcanzar un buen placer si tú te conoces bien y si tú fomentas llegar a estos momentos, ¿no? Eh, entonces, pero claro, esto no se puede hablar así como de golpe porque a la gente le suena como muy agresivo, ¿no? De pronto decir, pues has invisibilizado tu placer y hemos invisibilizado socialmente el placer de todos. Y no tiene nada de malo. O sea, yo a los pacientes religiosos les digo, si Dios hubiera querido que visibilizáramos el placer, no nos lo hubiera dado, punto. No sería una función orgánica tan importante para la evolución. Y a los que no son religiosos es como, pues ahí lo tienes, úsalo. Entonces eso, Sí, como que esto es mío y tengo el derecho de disfrutarlo, no solamente completamente, sufrirlo, ¿no? O cargar con él, ¿no? Sino que me completamente. pertenece. Y creo que tiene que ver con la pregunta esta que no había visto, de qué otra forma puedo satisfacer mi propio placer sexual, además de la masturbación, ¿no? Que es todo esto que decías de disfrutarse a uno mismo, ¿no? Sí, pues mira, el placer sexual tiene tantos matices y puede ser algo, digo, siempre es algo como muy personal. Cada quien sabe qué es lo que le excita, qué es lo que le prende, qué es lo que, o sea, como que le hace encender esta maquinaria. Y entonces, por ejemplo, te puedo decir, hay algunas personas que les gusta fantasear, ¿no? O planear. Hay personas que les gusta hacer sexting o mandarse nudes. Hay personas que les gusta, no sé, hablarse por teléfono. ¿Nudes? Entonces, ¿Qué es nudes, doctor? nudes, que se mandan una foto encuerados. Ah, Eso ya está muy de moda desde hace muchos años, desde que yo en la prepa. Entonces, pues, cada quien tiene que explorar lo que le gusta. Y si encuentras algo que de verdad te excite, pues eso, que sea fuera de la masturbación y de las relaciones sexuales, pues explótalo. Y a lo mejor eso lo utilices como una herramienta para después sí tener buenas relaciones sexuales o para mejorar tu placer individual. Eh, entonces, pero es un ejercicio individual, o sea, cada quien sabe. así es. Cuando quieres tener relaciones sexuales, pero tienes dolor en genitales y no te sientes cómoda por mastectomía y no puedes excitarte, ¿qué puedes hacer? Este es un ejemplo muy complejo porque aquí escucho dos cosas. Una es la parte de la disfunción genital, que
puede haber dolor por muchas cosas, por falta de lubricación, por vaginismo, por temas aquí en la cabeza de que ya no me veo bien, o a lo mejor estoy pasado de peso, shalala, shalala. Entonces, lo que yo diría es, se puede resolver en terapia y recomendaciones generales es, hazlo mucho más despacio, utiliza un preámbulo mucho más largo, o sea, como fajoneo o cachondeo de más tiempo para que así tu cerebro y tú te des cuenta que vas a tener relaciones sexuales, se encienda otra vez la maquinaria que ahora es mucho más lenta, empiezas a olvidarte de estos pensamientos antieróticos mientras estás teniendo relaciones sexuales, utiliza lubricantes, la penetración mucho más despacio. Todas estas son recomendaciones así al azar, porque es de todas las posibilidades de las cosas que pueden estar ocurriendo en este caso en particular, pero sería mejor que se viera en terapia. De acuerdo. ¿Qué podemos hacer para lidiar con algunos efectos secundarios en el sistema reproductor que produce el tratamiento hormonal? Ok, en el sistema reproductor, si te refieres a la fertilidad, pues se pueden detener los tratamientos antihormonales y planear un embarazo. O sea, pero eso se tiene que consultar con el oncólogo. Si te refieres a la funcionalidad de los genitales, entonces hay veces que ahí no se pueden suspender los tratamientos antihormonales, pero sí se pueden hacer ejercicios. Los ejercicios de Kegel o de fortalecimiento del piso pélvico restauran la funcionalidad más o menos de los genitales. Se pueden reactivar las relaciones sexuales. Mientras más relaciones sexuales tengas, más fortalecido va a estar el piso pélvico y más veces va a funcionar el piso pélvico y entonces es algo muy positivo. Se pueden utilizar lubricantes ayudantes, se pueden utilizar, y hay muchas otras cosas. Hay cirugías o como tratamientos con láser fraccionado que se ponen en las paredes vaginales y les ayuda a volver a tener una funcionalidad. Hay mil cosas que se pueden hacer. Pero todos esos casos son adaptados dependiendo de las necesidades de los pacientes. ¿En lubricantes recomiendas alguno en particular o A todo? base de agua, nada más que no tengan hormonas, eso sí. Ok, ok. La última pregunta que voy a aprovechar para hacerte, ya que estoy en el micrófono, es que muchas veces los pacientes nos dicen que, ¿cómo voy a tener tiempo para esto si me está pasando esto tan fuerte, ¿no? Como si fuera, no sé, un lujo o algo no tan importante o así, ¿no? ¿Tú qué les dirías a esos pacientes en términos de la sexualidad cuando te contestan eso? Tenemos concebida la sexualidad como un lujo, ¿no? O sea, como algo que es pues, hasta casi como una responsabilidad, cuando en realidad la parte erótica, el tener relaciones sexuales, el disfrutar el placer es parte del cuidado de las personas y es parte de estar en contacto con tu cuerpo. O sea, no estoy diciendo relaciones sexuales con tu pareja, estoy diciendo la parte erótica del placer. Entonces, tener placer siempre, siempre, siempre va a significar tener mayor calidad de vida. Y el hecho de que lo niegues o te niegues tener placer, le estás negando atención a tu cuerpo. Entonces, pues yo les diría, considera que esto es algo positivo para ti y es algo que el hecho de que te castigues por haber tenido una enfermedad o por haber tenido una mastectomía o por no va a servir de nada y no, o sea, solamente te va a hacer a ti perder el tiempo que pudiste haber aprovechado siendo mucho más feliz. Entonces, pues tómalo en cuenta, cada quien tiene sus procesos diferentes, pero no, es algo positivo tener relaciones sexuales o tener buen placer para tu cuerpo en general. Sí, porque está ahí y existe, esa es la lógica, ¿no? Si está ahí, existe y puedo sentir, entonces Claro. es posible, ¿no? Y ya si lo ves en terapia es de dónde viene este castigo, o sea, por qué estás castigándote por haber estado enferma? Ujú. Pues muchas gracias. Esperamos que las preguntas hayan animado al doctor Alan a que acepte nuestra invitación el próximo, en un mes y medio aproximadamente, para Claro, seguir con pues, esta línea de dar información. En este caso, que nos abre un panorama
pues sí, contra la cultura, ¿no? Contra la educación que nos han dado. Yo podría hacer un resumen muy breve en términos de que pareciera que lo que nos estás diciendo es, es darnos la oportunidad de vivir diferente nuestro cuerpo, ¿no? O sea, me gustó mucho que plantearas eso de que al final no podemos dejar de lado que la sexualidad la vemos como algo genital, ¿no? Y que tiene que ver con darle al otro, ¿no? Como mujer. Claro, Pero bueno, al final se queda el mensaje de que tiene que ver con nosotros y forma parte de nuestro bienestar, igual que comer, dormir, hacer ejercicio y todas estas cosas que hacemos para estar bien, ¿no? En este caso como mujeres. Y completamente. que el problema, o sea, que ustedes están, o sea, hay pocos sexólogos en el país, eso es muy importante que todas lo sepan, y mucho más especializados en este tema. Yo creo que vale la pena aprovechar el ofrecimiento, la disponibilidad del doctor Alan, su experiencia y su gusto por este tema, que ya lo vi, que no te había visto disfrutando de este tema, eh, porque, bueno, al final toda intervención es individual, ¿no? O sea, me gustó, nos puedes dar recomendaciones generales, pero realmente la idea es atreverse a dedicarme un tiempo a mí y a resolver mis problemas para vivir mejor, así como lo hago para hacer ejercicio, para el nutriólogo, para todas las cosas que me importan, ¿no? Es agregar esto a mi lista. Exactamente. No sé si quieres concluir en algo, doctor. Pues sí, lo más importante y lo que quiero que se lleven de esta plática es que hay que platicar, o sea, que hay que hablar, que hay que decir cómo nos sentimos. Tener una mejor relación con nuestro cuerpo siempre va a ser algo positivo, independientemente de lo que estés pasando. Eh, y desafortunadamente se nos negó el hecho de tener una buena relación con nuestro cuerpo, con las carencias educativas que tenemos, con las restricciones conservadoras que nos han puesto socialmente. Y creo que es momento de quitarnos esos tapujos y esos tabús porque tendríamos una sociedad más sana, más feliz, que de verdad apapache si tuviéramos una buena educación sexual y si verdaderamente platicáramos de las cosas. Entonces, pues yo siempre los recibo con los brazos abiertos en caso que lo necesiten. Ahí está mi consultorio, ahí están en Milk y ahí está también en las oficinas en el INCAN. Podemos hacer mucho si hablamos. Y pues gracias por el espacio que les digo, esto es trabajo de todos y la difusión también es trabajo de todos. Excelente, pues mil gracias, encantados de tenerte y la invitación es para vernos en un mes y medio. Mil Claro que gracias. sí.